¿Alguna vez te preguntaste por qué las personas que más admiras, las que caminan con ese peso sereno de quien ya lo vio todo, casi siempre vienen de los lugares más oscuros? No es casualidad, no es suerte. Es una ley que el mundo moderno no quiere que entiendas, porque si la entendieras, dejarías de temer el dolor. Y un hombre que no teme el dolor no puede ser controlado. La adversidad no te rompe, te revela. Y lo que revela en los pocos que no huyen de ella es algo que no se puede comprar, no se puede estudiar, no se puede fingir. Se llama temple, se llama fuerza de alma y se construye únicamente en la fragua del caos. Lo que estoy a punto de decirte va en contra de todo lo que la cultura del bienestar te enseñó. Te enseñaron a buscar comodidad, a huir del sufrimiento, a curar cada herida lo más rápido posible para volver a la zona donde todo se siente seguro y predecible. Y mientras hacías eso, mientras corrías hacia la comodidad, los hombres más formidables de la historia estaban haciendo exactamente lo contrario. Se quedaban en el fuego, no porque disfrutaran del dolor, sino porque entendieron algo profundo, que del otro lado del fuego hay una versión de ti mismo que aún no conoces. Maquiavelo lo entendió desde la política. No confiaba en los hombres que nunca habían perdido nada. Sabía que los que no conocen la derrota no tienen la sabiduría que solo la derrota enseña. En sus observaciones de los grandes líderes y de los que fallaban miserablemente, notó un patrón que se repite a través de los siglos. Los que el mundo terminaba respetando, temiendo y siguiendo no eran los que habían tenido caminos suaves. Eran los que habían sido destruidos y habían elegido reconstruirse de una forma diferente, más dura, más fría, más precisa. Musashi perdió a su padre a los 7 años, sobrevivió su primera batalla a los 13, a los 16 vivía solo, sin casa, sin maestro, con nada más que una espada y una voluntad que el mundo intentó quebrar más de 60 veces y no pudo. No se convirtió en el guerrero más legendario de la historia a pesar del caos de su vida. Se convirtió en leyenda porque el caos fue su maestro y él tuvo la inteligencia brutal de aprender. Este video no es para los que quieren sentirse bien, es para los que quieren volverse inquebrantables. Y para hacer eso, primero necesitas entender exactamente cómo el caos forja el alma, por qué la mayoría de los hombres desperdicia su sufrimiento y cómo los pocos que no lo hacen emergen convertidos en una fuerza que el mundo no puede ignorar. Empecemos por la verdad más incómoda de todas. El sufrimiento que estás evitando es exactamente el sufrimiento que necesitas. No estoy hablando de masoquismo. No te estoy diciendo que busques el dolor por el dolor. Te estoy diciendo que el dolor que ya llegó a tu vida, el que ya está ahí, el que tal vez llevas meses o años tratando de anestesiar con distracción, con validación externa, con actividad constante, ese dolor tiene un mensaje para ti. Y, mientras sigas huyendo de él, seguirás siendo la misma versión de ti mismo que lo recibió. La mayoría de los hombres experimenta el sufrimiento de una de dos formas. O lo reprimen, construyendo una armadura emocional que eventualmente los aísla de todo lo que podría darles vida. O lo exhiben, convirtiéndose en la historia de su propia víctima, haciendo del dolor su identidad, su excusa, su razón para no moverse. Ninguna de las dos es el camino. El camino es la digestión consciente del dolor. Mirarlo de frente, sentarlo en la mesa, interrogarlo. ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué patrón mío hizo posible que llegaras? ¿Qué parte de mí murió en esto? ¿Y qué parte puede nacer de sus cenizas? Montaigne, el filósofo francés que pasó años encerrado en su torre estudiando la condición humana, escribió algo que muy pocos citan, pero que los que lo comprenden no olvidan. No tengo miedo de sufrir, tengo miedo de no aprender de ello. Esa frase resume todo.
El sufrimiento sin extracción de sabiduría es simplemente daño. El sufrimiento procesado conscientemente es transformación. La diferencia entre el hombre que el caos destruye y el hombre que el caos forja no está en la intensidad de lo que enfrentan. Muchas veces el que sale destruido enfrentó menos que el que salió fortalecido. La diferencia está en la postura interior con la que atraviesan la experiencia. Uno la vive como víctima, el otro la vive como laboratorio. Uno pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? El otro pregunta, ¿qué me está enseñando esto sobre cómo funciona el mundo, sobre cómo funciono yo? Uno busca culpables, el otro busca patrones. Y esa diferencia, que parece pequeña en el momento del dolor, se convierte en una distancia abismal en los años que siguen. El primero, años después, sigue hablando de lo que le pasó con el mismo peso emocional de cuando ocurrió. El segundo, años después, tiene en su interior una mapa del territorio que los que vivieron en la comodidad jamás tendrán. Hablemos ahora de lo que sucede neurológicamente cuando atraviesas adversidad con conciencia y sin huir de ella, porque esto no es solo filosofía. La ciencia confirma lo que los samuráis y los estrategas ya sabían intuitivamente. Cuando el cerebro enfrenta una situación de alta presión y no entra en pánico, cuando mantiene la calma y sigue funcionando con claridad en medio del caos, sucede algo extraordinario. Se fortalecen las conexiones entre la corteza prefrontal, que es el centro del razonamiento estratégico, y la amígdala, que es el centro de la respuesta emocional. En otras palabras, el cerebro aprende a usar las emociones como información, en vez de ser gobernado por ellas. Esto no ocurre leyendo libros, no ocurre escuchando podcasts motivacionales. Ocurre únicamente cuando tu sistema nervioso enfrenta la presión real y aprende a no colapsar bajo ella. La adversidad, cuando la atraviesas con presencia y no con huida, es literalmente el entrenamiento más sofisticado que tu cerebro puede recibir. Es el dojo donde se forja la calma que más tarde los demás llamarán serenidad, carisma, liderazgo. Musashi lo entendía. En el libro de los 5 anillos escribió: debes entrenar duramente para comprender el camino. Si entrenas suavemente, tu mente siempre buscará la suavidad. No estaba hablando solo del entrenamiento físico con la espada. Estaba hablando de la calidad del estímulo que le presentas a tu mente. Una mente que solo conoce la comodidad es una mente que al primer encontronazo real con la dureza de la realidad se desmorona. Ahora bien, aquí entra uno de los conceptos más importantes de todo lo que hablaremos hoy: la diferencia entre el caos pasivo y el caos activo. El caos pasivo es el que llega sin que lo hayas elegido. Una pérdida, una traición, una crisis económica, una enfermedad, el derrumbe de algo que creías sólido. Este tipo de caos es inevitable. Le llega a todos. La pregunta no es si lo vas a experimentar, sino qué harás cuando llegue. El caos activo es el que tú buscas deliberadamente para crecer. Es el que te impones a ti mismo cuando decides perseguir algo difícil, cuando eliges salir de la zona segura, no porque la circunstancia te empuje, sino porque tu propia voluntad de crecimiento te llama hacia adelante. Es inscribirte en algo que no sabes si puedes lograr. Es comprometerte con algo antes de estar listo. Es empezar sin permiso, sin garantías, sin red de seguridad. Los hombres más formidables que conozco y los más formidables de la historia son maestros de ambos. Saben extraer sabiduría del caos que no pidieron y saben buscar activamente el caos que los obliga a crecer. Son adictos no al placer, sino a la expansión.
Y cada vez que se expanden, cada vez que atraviesan algo que los empuja más allá de sus límites previos, se vuelven un poco más indestructibles. Hay una trampa aquí que debo señalar, porque es donde la mayoría falla incluso cuando tiene las mejores intenciones. Confunden actividad con exposición al caos real. Estar ocupado no es lo mismo que estar en el fuego. Tener una agenda llena, responder mensajes constantemente, moverse de una cosa a otra sin parar, eso no es caos productivo. Eso es ruido disfrazado de progreso. Y el ruido, curiosamente, cumple la misma función que la comodidad. Te protege del silencio, donde tendrías que enfrentarte a ti mismo. El caos que forja el alma no es el caos del hombre que nunca se detiene. Es el caos del hombre que se sienta frente a algo genuinamente difícil y permanece sentado, aunque todo en él quiera levantarse y huir. Es el empresario que enfrenta la quiebra y en vez de entrar en negación o en pánico, abre los libros, mira los números sin filtros, extrae la lección y reconstruye. Es el hombre que pierde una relación que creía definitiva y en vez de reemplazarla inmediatamente con otra para no sentir el vacío, se queda en el vacío el tiempo necesario para entender qué parte de él mismo dependía de esa persona, de una forma que lo hacía débil. Ese proceso, esa permanencia voluntaria en la incomodidad, ese no huir, ese no anestesiar, ese mirar de frente lo que es difícil de mirar. Eso es lo que construye el temple que ninguna otra cosa puede construir. Maquiavelo escribió en El Príncipe algo que va mucho más allá de la política. La fortuna favorece a los audaces. Pero lo que pocas personas leen con suficiente atención es el contexto de esa frase. No estaba hablando de la fortuna como suerte ciega. Estaba hablando de la virtud, la capacidad interna del hombre para adaptarse, para responder, para mantener la claridad estratégica cuando la fortuna, es decir, las circunstancias externas, cambia de manera impredecible. Y esa virtud, esa capacidad, no se desarrolla en tiempos de calma, se desarrolla en el choque con la adversidad. El hombre que solo ha navegado en aguas tranquilas no sabe lo que puede hacer su barco, no sabe dónde están sus límites reales, ni hasta dónde puede llegar antes de romperse, ni cuánta tormenta puede absorber antes de necesitar virar. Y esa ignorancia, que se siente como seguridad, mientras el mar está en calma, se convierte en pánico total cuando llega el primer vendaval real. El hombre que ha navegado en la tormenta, que ha sentido el barco crujir y ha aprendido exactamente hasta dónde puede llevarlo, ese hombre no entra en pánico cuando llega otra tormenta. La lee, la navega, sale del otro lado. Eso no es valentía ciega, es el producto de haber sobrevivido lo suficiente para saber que se puede sobrevivir. Ahora quiero hablar de algo que pocos mencionan cuando hablan de adversidad y fortaleza, el papel del aislamiento en la construcción del alma. Musashi pasó años enteros solo, no por incapacidad de relacionarse, por elección deliberada. Entendía algo que los hombres cómodos no pueden comprender, que la voz más importante que debes aprender a escuchar es la tuya, y no puedes escuchar tu propia voz cuando estás constantemente rodeado del ruido de los demás. El aislamiento voluntario, la soledad, elegida, no es depresión ni huida. Es el espacio donde el hombre se conoce a sí mismo sin el filtro de las opiniones externas, sin el espejo distorsionado de la validación ajena. Es el lugar donde descubres qué piensas realmente, qué quieres realmente, de qué tienes miedo realmente y qué versión de ti mismo está esperando ser encontrada debajo de todas las máscaras que llevas para los demás. Montaigne pasó años en su torre, no en silencio estéril, sino en conversación profunda consigo mismo. Sus ensayos, que son algunas de las páginas más honestas que un ser humano ha escrito, nacieron de esa soledad. Y en esa soledad
Encontró algo que los hombres que nunca se quedan solos nunca encuentran: la libertad de ser exactamente quienes son sin necesitar que nadie lo apruebe. En el caos que te rodea ahora mismo, sea el caos de pérdidas pasadas o el caos de un presente incierto, hay escondida una invitación al aislamiento productivo, no para escapar del mundo, sino para volver a ti mismo, para que cuando regreses al mundo, regreses desde un lugar más sólido, con más claridad de quién eres y a dónde vas. El hombre que no se conoce a sí mismo es infinitamente más vulnerable a la adversidad que el que ya ha explorado sus propios rincones más oscuros. Porque el que ya se conoce no se sorprende, ya sabe qué lo mueve, que lo paraliza, que lo hace fuerte, ya tiene el mapa de su propio territorio y con ese mapa puede navegar cualquier tormenta. Hablemos ahora de las cicatrices. Y hablo de cicatrices literalmente, metafóricamente, psicológicamente. Una cicatriz es tejido que fue dañado y se reconstruyó. Y la biología tiene algo fascinante que decir sobre esto. El tejido cicatrizal es más resistente que el tejido original. La piel que se formó sobre una herida es más dura, más difícil de cortar de nuevo, que la piel que nunca fue herida. El hueso que se fractura y suelda correctamente es más denso en el punto de la fractura que el resto del hueso. La naturaleza diseñó los organismos para volverse más fuertes en los puntos donde fueron rotos, siempre que la ruptura no sea total y que el proceso de sanación sea correcto. Lo mismo ocurre con la psique. El hombre que atraviesa una traición profunda y la procesa correctamente, que no la reprime ni se convierte en su víctima, sino que extrae la sabiduría sobre la naturaleza humana que esa traición contiene. Ese hombre desarrolla una capacidad de lectura de las personas que el que nunca fue traicionado simplemente no tiene. Ve las señales antes, detecta los patrones antes, se protege mejor, no con desconfianza paralizante, sino con perspicacia estratégica. El hombre que atraviesa una quiebra económica y la procesa correctamente sale con una comprensión del dinero, del riesgo, de los propios errores de juicio que ningún libro de finanzas puede enseñar. Sale con un sistema de alarma interno calibrado por la experiencia real que le dice cuándo algo empieza a ir mal antes de que sea evidente para los demás. El hombre que pierde algo que amaba, sea una persona, un sueño, una identidad, y lo procesa correctamente, sale con una comprensión del desapego que lo hace genuinamente libre, porque ya sabe que puede perder y sobrevivir. Y cuando ya sabes que puedes perder y sobrevivir, el miedo a la pérdida pierde su poder sobre ti. Y cuando el miedo a la pérdida pierde su poder sobre ti, tomas decisiones desde la claridad en lugar de desde el miedo. Y las decisiones tomadas desde la claridad construyen vidas radicalmente diferentes de las decisiones tomadas desde el miedo. Las cicatrices son el registro de tu historia de supervivencia. Son la evidencia de que llegó algo que intentó detenerte y no pudo. Cada cicatriz que llevas, si la miraste de frente, en lugar de darle la vuelta, es un testimonio de tu capacidad para continuar. No las escondas, no te avergüences de haber caído. Aprende a leerlas como Musashi leía sus derrotas, no como fracasos definitivos, sino como datos precisos sobre dónde necesitaba seguir creciendo. Ahora llegamos al punto más práctico y al mismo tiempo más profundo de todo lo que hemos explorado. ¿Cómo construyes deliberadamente la resistencia que el caos forja, sin esperar a que el caos llegue a ti? Porque si esperas que la adversidad llegue para empezar a construir tu temple, estarás siempre reaccionando. Y el hombre que siempre reacciona nunca está completamente preparado. El hombre verdaderamente formidable no solo sobrevive la adversidad inesperada, la anticipó, se preparó para ella,
construyó su capacidad para soportarla antes de que llegara. ¿Cómo se hace eso? Primer principio: exposición gradual y voluntaria a la incomodidad. Todos los días, en algún punto del día, haz algo que no quieras hacer. No algo heroico ni espectacular, algo pequeño, específico, que active esa resistencia interna y que requiera que la atravieses de todos modos. Sal a correr cuando llueve. Hace la conversación difícil que has estado postergando. Siéntate con el silencio cuando todo en ti quiere encender una pantalla. Deja el teléfono durante una hora y observa el malestar sin ceder a él. Cada vez que haces esto, cada vez que tu cuerpo dice no y tu voluntad dice sí de todas formas, estás fortaleciendo el músculo más importante que existe, la capacidad de actuar en desacuerdo con tus impulsos inmediatos. Y ese músculo, entrenado en pequeñas incomodidades diarias, es el que no te traiciona cuando llega la incomodidad grande. Segundo principio: el procesamiento activo del dolor. Cuando llegue algo difícil, no lo esquives y no te pierdas en él. Siéntate con él y hazle preguntas. ¿Qué me está mostrando esto sobre cómo funciona el mundo? ¿Qué patrón mío contribuyó a esta situación? ¿Qué necesito cambiar en mi forma de operar para que esto no vuelva a ocurrir de la misma manera? Escribe las respuestas, no para compartirlas, para clarificarlas. El acto de escribir obliga a la mente a organizar lo que de otra forma permanecería como caos emocional sin procesar. Tercer principio: aprende a estar solo contigo mismo sin huir. Cada semana dedica tiempo deliberado a la soledad sin estímulos, sin teléfono, sin música, sin podcast, sin conversación. Solo tú y tu mente. Al principio será incómodo. La mente intentará escapar, creará urgencias falsas, te convencerá de que hay cosas más importantes que atender. Resiste. Ese malestar inicial es exactamente el indicador de cuánto has estado huyendo de ti mismo. Y mientras más lo practicas, más cómodo te vuelves con tu propio interior. Y cuando eres cómodo con tu propio interior, el exterior pierde su poder de perturbarte. Cuarto principio: construye historia personal de adversidad superada. Mantén un registro deliberado de los momentos difíciles que ya atravesaste y de lo que te dieron. No como una crónica de sufrimiento, sino como un catálogo de evidencia de tu capacidad para sobrevivir y crecer. Cuando llegue el próximo momento difícil, ese catálogo es tu recurso más valioso. Te dice lo que la emoción en ese momento intenta hacer olvidar, que ya estuviste en lugares oscuros antes. Y saliste, siempre saliste, y saldrás de este también. Quinto principio: elimina las anestesias que te impiden sentir la incomodidad necesaria. Las anestesias pueden ser muchas: el scroll infinito, la pornografía, el alcohol, la búsqueda constante de validación, las relaciones que te consumen porque no puedes estar contigo mismo. Cada una de estas cosas cumple la misma función: te mantiene suficientemente ocupado o suficientemente sedado para no tener que sentir lo que hay que sentir y aprender lo que hay que aprender. Y mientras las mantengas activas, el caos que llega a tu vida no se convierte en fortaleza, se convierte simplemente en daño acumulado. Llegamos al punto final, el más importante de todos, y es quizás el más contraintuitivo de todo lo que hemos dicho. El hombre forjado en el caos no busca más caos. Alcanza un estado donde ya no necesita buscar nada afuera porque lo que lleva adentro es suficiente. Musashi, al final de su vida, dejó los duelos, no porque tuviera miedo, sino porque ya no los necesitaba para saber quién era. Ya había pasado por el fuego suficientes veces, había extraído todo lo que el fuego tenía para enseñarle. Y en ese estado de completud interior, la vida dejó de ser una serie de pruebas que superar y se convirtió en algo más sereno, más profundo, más suyo. Montaigne llegó a un punto similar en su torre.
Después de años de exploración interior, de atravesar sus propios miedos y contradicciones sin huir de ellos, encontró lo que llamó tranquilidad del alma. No la tranquilidad de quien nunca fue perturbado, sino la del que fue perturbado muchas veces y aprendió que la perturbación no puede destruirlo. Ese es el destino del viaje que estás iniciando o continuando. No una vida sin dolor, no una existencia donde el caos nunca llegue, sino una versión de ti mismo tan sólida en su interior que cuando el caos llegue, y llegará, puedas recibirlo de pie, puedas leerlo sin pánico, puedas extraer lo que tiene para darte y puedas salir del otro lado un poco más de lo que eras antes de que llegara. Ese es el hombre que el mundo no puede doblar, el que fue forjado en todo lo que intentó destruirlo, el que lleva en sus cicatrices no vergüenza, sino mapas, el que cuando camina, camina con el peso sereno de quien ya lo vio todo, ya lo perdió todo, ya se reconstruyó de las cenizas suficientes veces para saber que el fuego no lo puede terminar. Ese eres tú, en construcción, siempre en construcción, pero más sólido cada día. Si algo de lo que escuchaste hoy te removió por dentro, si sentiste que había una verdad en estas palabras que ya conocías, pero que necesitabas escuchar de nuevo, entonces haz algo simple. Escribe en los comentarios, forjado, no roto, no por el algoritmo, como una declaración para ti mismo, como un recordatorio de que lo que te quebró no te terminó, sino que te está construyendo. Aquí en Mente Indomable no hablamos de motivación que se evapora al día siguiente. Hablamos de transformación que dura porque viene de las capas más profundas. Suscríbete si quieres seguir explorando estas verdades que pocos tienen el coraje de mirar de frente. Y si este video llegó a alguien que necesitaba escucharlo, compártelo. A veces lo que más necesita alguien no es un consejo fácil, es que alguien le diga la verdad con suficiente claridad para que ya no pueda ignorarla. Hasta la próxima y